Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Camacho Andrea Jesús Edson y bueno, donde nos quedamos, repasaremos qué son las tres, continuaremos lo que son las tres leyes de Newton. Bueno, empezaremos con el repaso de la definición de estas. La primera ley dice que si la fuerza neta sobre un cuerpo es cero, su movimiento no cambia. Esto quiere decir que si no hay fuerza aplicada, el movimiento no se mueve. Es decir, si una fuerza es cero, el movimiento no cambia o está en reposo. La segunda ley relaciona la fuerza con la relación cuando la fuerza neta no es cero. Y la tercera ley es una relación entre dos fuerzas, F1 y F2, que ejercen dos cuerpos que interactúan entre sí. Bueno, continuando, repasaremos, como ya saben, bueno, empezaremos con la primera ley de Newton. Profundizaremos más sobre este tema. Como ya sabemos el concepto de esta ley, consideremos que sucede cuando la fuerza neta sobre un cuerpo es cero, un cuerpo está en reposo y ninguna fuerza actúa sobre él. Es decir, que no hay ni, ni una acción de empujón o tirón en esta. El cuerpo permanecerá en reposo. Pero, ¿qué sucedería si la fuerza neta es cero y actúa sobre un cuerpo en movimiento? Para saber qué sucede, en este caso, suponga que usted desliza un disco de hockey sobre una mesa horizontal, aplicándose una fuerza horizontal con la mano. Y también explicaremos otros dos ejemplos más. Bueno, empecemos con la mesa. Como puede ver en la imagen, acá, voy a disculpar, no puse el puntero. Como puede ver acá, cuando usted deja de empujar el disco, esta se detiene rápido, esta se detiene en un corto tiempo. El disco no sigue moviéndose indefinidamente, se frena y se detiene. Para mantenerlo en movimiento hay que seguirlo empujando, es decir, hay que seguir aplicando la fuerza. Podríamos llegar a la conclusión de que los cuerpos en movimiento naturalmente se detienen y que se necesita una fuerza para mantener este movimiento. Ahora pasamos al inciso B, que sería una superficie de hielo, como vemos acá. El hielo se desliza más lejos, ya que es una superficie más deslizable, se podría decir. Al dejar de empujar el disco se mueve mucho más lejos antes de detenerse. Bueno, y ahora pasaremos al inciso C, que es el hockey. La mesa de hockey de aire. El disco se desliza aún más lejos. ¿A qué se debe esto? Se debe al tipo de superficie en el que está. Es decir, al dejar de empujar se desliza mucho más lejos que sobre hielo. Ponga, ponga usted un disco de hockey en la mesa de aire donde flota sobre una delgada cojín de aire y llegará aún más lejos. Esto quiere decir que su velocidad acá será mucho más que en la superficie de hielo. Esto mayormente se puede ver en las ferias o incluso en juegos de parque. Bueno, ahora veremos otro ejemplo. Si el disco inicialmente está en reposo y luego una sola fuerza horizontal actúa sobre él, comenzará a moverse, como vemos acá en la imagen. Si el disco ya estaba en movimiento, la fuerza cambiará su rapidez y su dirección dependiendo de la dirección de la fuerza aplicada. Suponga, aquí vemos dos ejemplos, sobre una superficie sin fricción. Un disco acelera cuando actúa sobre una sola fuerza horizontal. Aquí vemos la fuerza aplicada y va a cambiar de dirección. Y ahora, acá en el inciso B, vemos un objeto sobre el cual actúan dos fuerzas, cuya suma vectorial sea cero, se comporta como si no actuara una fuerza alguna sobre él. Aquí vemos dos fuerzas, F1 y F2. La sumatoria de todas las fuerzas será cero y la aceleración será cero. Si aplicamos esta segunda fuerza, igual que la magnitud, pero en dirección opuesta, una fuerza es el negativo de la otra y su suma vectorial es cero. Por lo tanto, esto será igual a la sumatoria de fuerzas F1 más F2 es igual a F1 más menos F1, que será igual a cero. O sea, se anulan entre sí.
Para que esté en equilibrio sobre un cuerpo no deben actuar fuerzas o deben actuar varias fuerzas cuya resultante, es decir, la fuerza neta sea cero. Como vemos acá, si la sumatoria de fuerzas es igual a cero, el cuerpo estará en equilibrio. Para que se cumpla, cada componente de esta fuerza neta debe ser cero, así que la sumatoria de F sub X se tiene que ser igual a cero y la sumatoria de F sub Y también tiene que ser cero para que el cuerpo esté en total y completo equilibrio. Bueno, pasamos al siguiente diapositiva, que es la segunda ley de Newton. Bueno, al tratar de la primera ley de Newton, vimos que cuando ninguna fuerza o una fuerza neta es cero actúa sobre el cuerpo, este se mueve con aceleración cero y su velocidad es constante. Ahora, analicemos la relación entre la aceleración de un cuerpo y la fuerza neta que actúa sobre este. Aquí tenemos otra vez un ejemplo de un disco de hockey sobre una superficie sin fricción. Bueno, en el inciso A podemos ver claramente un disco de hockey que se desliza a la derecha sobre el hielo húmedo, donde la fricción es despreciable, o sea, no actúan fuerzas horizontales sobre el disco. La fuerza de la gravedad hacia abajo y la fuerza de contacto hacia arriba ejercida por el hielo se cancelan. Bueno, esto quiere decir que está en equilibrio. Como vemos, la sumatoria de fuerzas es igual a 0 y la aceleración es igual a 0, por lo tanto está en equilibrio. Ahora veamos el inciso B, que es una fuerza neta constante en la dirección del movimiento que provoca una aceleración constante en la misma dirección de la fuerza neta. ¿Qué quiere decir esto? Que aplicamos una fuerza horizontal al constante al disco en la fricción de su movimiento, entonces la sumatoria de las fuerzas es constante y en la misma dirección horizontal que la velocidad que vemos acá. Y vemos que mientras la fuerza actúa, la velocidad del disco cambia a un ritmo constante, es decir, el disco se mueve con la aceleración constante y por lo tanto la rapidez aumenta, así que la aceleración tiene la misma aceleración que la velocidad, que tiene la misma dirección que la velocidad. Bueno, ahora pasamos al inciso C, que invertimos la dirección de la fuerza sobre el disco. ¿Esto qué quiere decir? Pasamos a invertir la fuerza al otro lado, a este lado. Como vemos, antes estábamos jugando a este lado, ahora invertimos a este lado. De modo que la sumatoria de las fuerzas actúe en la dirección opuesta a la velocidad. Aquí también el disco tiene una aceleración y se mueve cada vez más lentamente hacia la derecha. Más lentamente. La aceleración en este caso es a la izquierda en la misma dirección que la sumatoria de las fuerzas. Una fuerza neta constante opuesta a la dirección del movimiento causa una aceleración constante en la misma dirección que de la fuerza neta, como podemos ver en la imagen. O sea, cambiamos de velocidad y la aceleración también cambiará. Segunda ley del movimiento de Newton. Bueno, como ya sabíamos, si una fuerza externa neta actúa sobre un cuerpo, este se acelera. La dirección de aceleración es la misma que la dirección de la fuerza neta. El vector de la fuerza neta es igual a la masa del cuerpo multiplicada por su aceleración. Esto podemos verlo en la fórmula de que la sumatoria de las fuerzas es igual a masa por gravedad. Segunda ley del movimiento de Newton. Bueno, esta ley es fundamental para la naturaleza y la relación básica entre fuerza y movimiento. Casi todo está basado en esta ley también. Bueno, un enunciado alterno establece que la aceleración de un cuerpo es la misma dirección que la fuerza neta que actúa sobre él y es igual a la fuerza neta dividida entre la masa y el cuerpo, como podemos ver en esta fórmula de acá. Aceleración será igual a la sumatoria de las fuerzas dividida entre la masa.
Normalmente usaremos esta forma de componentes, como vimos en la anterior exposición, con una ecuación para cada componente de fuerzas X, Y y Z, o X y Y dependiendo si es tridimensional o no. Como podemos ver en esta fórmula, que será igual a la sumatoria de fuerzas de X será igual a masa por gravedad de X y la sumatoria de F de Y, como vemos acá, será igual a la masa por la aceleración de Y. Perdón, aquí me equivoqué, también es aceleración. Y lo mismo para Z, como podemos ver acá, será igual a masa por aceleración de Z. Ahora, hablemos un poco de la masa y peso. La masa se caracteriza por las propiedades inerciales de un cuerpo. Esto es lo que mantiene a la vajilla en la mesa o la computadora en la mesa cuando sacamos un mantel de un tirón. En pocas palabras, o sea, esto es, a mayor masa se necesita más fuerza para causar una aceleración dada. Esto se refleja en la segunda ley de Newton, como vemos. El peso, en cambio, es una fuerza ejercida sobre un cuerpo por la atracción de la Tierra, es decir, la gravedad. La masa y el peso estarán relacionados y los cuerpos con la masa grande tienen un peso bastante grande. Sería difícil lanzar un peñasco por una gran masa y sería difícil levantarlo del suelo por su gran peso. Entonces, aquí podemos ver una fórmula que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Un kilogramo es igual a 9 metros por segundo al cuadrado y esto será igual a 9.8 newtons. La gravedad, el valor de la gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado. La fuerza que hace que un cuerpo se acelere hacia abajo es su peso. En términos más generales, un cuerpo de masa debe tener un peso de magnitud dada por W es igual a masa por gravedad. Es decir, esta es la fórmula de magnitud del peso de un cuerpo de masa M. Por lo tanto, la magnitud del peso de un cuerpo es directamente proporcional a su masa. Recuerde que G es la magnitud de la gravedad. La aceleración debido a la gravedad, así que siempre es positiva. Por definición, así W está dada por esta ecuación. Es la magnitud del peso y también es positiva siempre. Por ejemplo, acabamos de ver un ejemplo, cuerpo que cae, aquí podemos ver la masa, está cayendo hacia abajo, el peso será igual a masa por gravedad y la sumatoria de las fuerzas será igual a la magnitud del peso del cuerpo de la masa y la aceleración será igual a la gravedad. Y aquí podemos ver un cuerpo colgando, aquí podemos ver la masa y aquí podemos ver la tensión. La aceleración será igual a 0, la sumatoria de las fuerzas será igual a 0 y el peso, la magnitud del peso será igual a la masa por gravedad. La relación entre masa y peso es la magnitud y es la misma si un cuerpo está en caída o de manera estacionaria. Ahora vamos por la última ley, que es la tercera ley de Newton. En estos casos se puede decir a esto como la fuerza que ejercemos sobre el otro cuerpo tiene una dirección opuesta a la que el cuerpo ejerce sobre nosotros. Los experimentos muestran que al interactuar dos cuerpos, las fuerzas que ejercen mutuamente son iguales a la magnitud, opuestas en dirección. Esta es la tercera ley del movimiento de Newton. Esto quiere decir que si el cuerpo A, como vemos acá, o sea que es el pie, ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, que es el balón, y esta sería la acción, entonces B ejerce una fuerza sobre A, una reacción. Estas dos fuerzas tienen la misma magnitud pero dirección opuesta y actúan sobre diferentes cuerpos. No importa si un cuerpo es inanimado como el balón de acá y el otro no lo es necesariamente ejercen fuerzas entre sí que cumplen dicha ecuación, acción y reacción. Ahora trabajaremos dos ejemplos, ejemplo 4.4 y ejemplo 4.5. Un trabajador aplica una fuerza horizontal constante con magnitud de 20 newtons
a una caja de masa de 40 kilogramos que descansa en un piso plano con fricción despreciable. ¿Cuál es la aceleración que sufre la caja? Y este segundo ejemplo que sería: una camarera empuja una botella de salsa de tomate con una masa de 0.45 kilogramos a la derecha sobre un mostrador horizontal liso. Al soltarla, la botella tiene una rapidez de 2.8 metros por segundo. Esto se frena por la fuerza de fricción horizontal constante ejercida por el mostrador. La botella se desliza un metro antes de detenerse. ¿Qué magnitud y dirección tiene la fuerza de fricción que actúan sobre la botella?